listos o adaptados para recibir pacientes pediátricos, sobre todo, por ejemplo, en la unidad en el Hospital General está la unidad para pacientes pediátricos quemados. Sin embargo, cuando llega directamente un paciente al área de choque es muy difícil porque no contamos con un pediatra en el servicio de urgencias. Afortunadamente, también en los otros hospitales, como en el Hospital Civil, aquí en el Hospital Regional, tienen pediatras que pueden estar, más bien, están al servicio de los pacientes cuando llegan a sala de urgencias. El otro hospital donde trabajo es en el IMSS, y también estamos, el pediatra también está al pendiente de lo que sucede en el servicio de urgencias. Pero ¿por qué se vuelve tan complicado el paciente pediátrico cuando llega a urgencias? El niño llega en llanto, tiene dolor, presenta muchas otras alteraciones que es difícil entender porque muchas veces la única manifestación que tiene es el llanto. Entonces tenemos que saber interpretar al paciente pediátrico y sobre todo que un pediátrico no es un adulto chiquito, tiene sus requerimientos especiales y su manejo especializado. Entonces, entrando ya al manejo inicial del paciente pediátrico quemado, pues a mí me gustaría que se llevaran ciertas cosas y que con eso pudieran poder manejar al paciente quemado en general, ¿no? Pero más en los pediátricos, porque luego todo el mundo anda corriendo y no sabe ni qué hacerle y no sabemos ni siquiera enfocarnos a lo que puede poner en riesgo la vida en ese momento del paciente. Entonces me gustaría que supiéramos identificar y clasificar adecuadamente las lesiones, comprender la fisiopatología de la quemadura, otorgar el tratamiento adecuado en los servicios de urgencias y sobre todo una derivación oportuna a un centro especializado. Si nosotros nos llevamos todo esto, que me gustaría que nos lleváramos cómo calcular el porcentaje de los pacientes quemados, saber qué tipo de quemaduras son y cómo constituir los líquidos, van a ver que vamos a tener una gran aportación a disminuir las movilidades que pudiera llevar a este paciente. Entonces, como definición, una quemadura es una lesión en la piel y sus tejidos subyacentes causadas por calor, y no únicamente puede ser el calor, también está descrita la quemadura por frío, químicos o electricidad. La piel es el órgano más extenso y más grande de nuestro organismo, llega a ocupar hasta el 15% de nuestro peso corporal y por eso es que es tan importante. Aparte de ser un órgano sensorial, también nos ayuda a mantener una homeostasis con el medio ambiente. Es una barrera, tiene un sistema inmune, tiene, como les decía, también órganos de los sentidos y corpúsculos en la dermis, donde puede tener el sistema sensorial. Y es importante definir lo que es epidermis, dermis y hipodermis. Y de esta manera vamos a entender mejor cómo clasificar las quemaduras. Hablando de la epidemiología en México, los niños que mayormente se queman son los niños entre 1 y 5 años. Afortunadamente podemos decir que casi la gran mayoría de las quemaduras son tipo escaldadura en este tipo de edad. No es quemadura eléctrica, que lleva otro tipo de manejo, no es una quemadura por contacto directo. Sin embargo, a partir de los 5 años de edad hacia adelante, el tipo de quemaduras son diferentes. ¿Por qué? Porque el niño ya empieza a explorar y ya es cuando le llama la atención, él está jugando con fuego y las quemaduras cambian de ser por escaldadura a ser quemaduras por contacto directo. La escaldadura es un mecanismo más, por escaldadura es un mecanismo de lesión más predominante, hasta el 65%. A nivel mundial nos maneja la epidemiología que 267.885 personas fallecieron en el 2012 por quemaduras. Entonces no es algo tan raro que se presente, sobre todo en estos meses de invierno o de frío, que ya empiezan a hacer caldos, a hacer sopas, a prender fogones. Es cuando mayor tenemos incidencia de pacientes quemados. El 23.4% de estos fueron niños y niñas menores de 5 años, como lo mencionaba, y 15.5% de 5 a 14 años, lo que representa que la población infantil de todos esos pacientes que fallecieron fueron el 38.9%. En México, esta es la epidemiología en México del 2016, es la tercera causa de lesión en México después de los accidentes de tráfico. Entonces, sí es importante que sepamos manejar una quemadura, sí es importante conocer qué es lo que vamos a hacer en el servicio de urgencias. En la unidad de quemados, la consulta externa forma 256 pacientes por quemaduras, mientras los pacientes hospitalizados son el 63 pacientes. De esos 63 pacientes, 33
fueron pacientes pediátricos. Y la presión es más predominante, al igual como dice la literatura mundial, el 79% fueron quemadura por escaldadura. Ahora, ¿por qué es importante? El tiempo en un paciente en urgencias, ustedes saben que es oro. Entonces, la calidad de atención que nosotros vemos en el servicio de urgencias va a derivar en qué va a terminar ese paciente, qué secuelas podemos dejar y tiene mucho impacto en el resultado, sobre todo a largo plazo. El 96% de los pacientes tratados en los centros de quemados viven, entonces podemos darle un buen manejo, podemos hacer que la sobrevida supere la mortalidad que ya les había mencionado. No dejen que las apariencias los impacten, porque muchas veces vemos al paciente quemado y decimos, ay, es que está muy feo, ¿y qué le voy a hacer? Y no pensamos en lo que está sucediendo en ese momento en el paciente y nos dejamos llevar por eso, se ve muy feo, ¿qué le voy a hacer? Corremos y andamos buscando a alguien que lo pueda hacer. Me ha pasado que luego estoy trabajando en las noches, en el IMSS, que trabajo en las noches, y me están llamando, doctora, tengo un paciente quemado. Pues sí, pero pues, ¿qué más? O sea, yo necesito saber más. Y entonces es cuando se nos empieza a complicar. Existen cursos especializados para el manejo de los pacientes quemados, tanto pediátricos como adultos, y manejar diferentes tipos de lesiones. Es importante que si estamos en un servicio de urgencia nos estemos capacitando continuamente para poder sobrellevar todos este tipo de emergencias. Luego nunca pensamos que nos va a llegar este tipo de pacientes y es cuando se nos complica la situación. Bueno, el paciente por quemadura requiere más o menos aproximadamente 1.5 días por cada porcentaje de quemadura que tenga. Por ejemplo, si tiene, dependiendo de, por ejemplo, 20%, pues vamos a sacar aproximadamente cuántos días se puede llevar en recuperar. Pero eso también va a depender de nuestro manejo inicial, como ya les mencionaba. El 50% va a requerir aproximadamente un mes de hospitalización. El 25% va a requerir a lo mejor 2 meses de hospitalización. Y el otro 25% puede que requiera hasta 3 meses. Y a lo mejor la mitad de esos pacientes que nos ingresan en el servicio de urgencias van a requerir una cirugía reconstructiva. Entonces, ahí está otra vez la importancia de por qué debemos de saber manejar al paciente quemado. Podemos disminuir los días de estancia hospitalaria dando un adecuado manejo desde que ingresa nuestro paciente. Entonces, ¿por qué se queman o por qué nos quemamos? Existen diferentes agentes físicos, como ya mencionaba, el sol, los rayos UV, el calor irradiado, los líquidos calientes, el frío por descompresión, los cuerpos sólidos, el fuego directo, radiaciones iónicas y también por electricidad. En pediatría, las quemaduras más frecuentes, como mencionaba, líquidos calientes y fuego directo. Es muy importante conocer la fisiopatología porque de eso va a derivar de lo que yo voy a estar haciendo en el manejo. Hablar de un paciente quemado es hablar de un paciente con múltiples alteraciones metabólicas, aparte de la lesión, no nada más es ver lo superficial, no nada más ver la piel, no nada más ver la quemadura. Sabemos que puede llevar a una respuesta metabólica y sobre todo inflamatoria muy importante. Entonces, desde que vemos la quemadura tenemos que estar pensando en qué es lo que puede pasar con ese paciente, qué complicaciones nos puede llevar y sobre todo conocer esto. Vemos la lesión y debemos de estar pendientes de esto. Son las zonas de Jackson, fueron descritas en 1947. Estas zonas de Jackson la dividen en 3 zonas. La zona de coagulación, que es esta zona central, la zona de estasis y la zona de hiperemia. Entonces, ¿por qué es importante conocer este tipo de la descripción de estas zonas? Porque algo que no va a cambiar es la zona de coagulación. Esa zona ya va a estar completamente perdida. Pero si nosotros damos un manejo adecuado, nosotros podemos modificar lo que sigue. La zona de estasis puede incrementar y volverse una zona de coagulación, o podemos mantenerla de esa manera y que no se haga más extensa o más profunda esa lesión. Entonces, por eso es importante el manejo de líquidos, el manejo del estado metabólico del paciente para que no, y sobre todo los procesos infecciosos, para que no lleguen a profundizar estas quemaduras, se hagan más extensas y requieran más días de estancia hospitalaria. El costo del manejo del paciente quemado es muy elevado, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, si disminuimos esa extensión y lo delimitamos nada más a lo que es la zona de coagulación, que es la zona de mayor contacto con la temperatura más alta, le vamos a estar dando un buen beneficio a nuestro paciente.
Ahora, les mencionaba que tiene una respuesta fisiopatológica muy importante. Esa destrucción de la membrana que se lleva a cabo a nivel celular va a ser una estimulación de la fosfolipasa A. Esta fosfolipasa A va a convertir los fosfolípidos en ácido araquidónico. Si ya conocemos un poco de la fisiopatología, ese ácido araquidónico va a hacer que se liberen diferentes sustancias proinflamatorias y mediadores vasoactivos y va a aumentar la permeabilidad capilar. Al aumentar la permeabilidad capilar, vamos a empezar a tener fugas hacia el tercer espacio. Entonces, todo el líquido que yo le esté metiendo a mi paciente muy probablemente va a terminar en ese tercer espacio. Y bueno, se va a activar una respuesta inflamatoria local y sistémica. Aquí les mencionaba, la quemadura lleva a cabo una respuesta inflamatoria, va a existir la estasis microvascular y también liberación de los factores proinflamatorios, va a producir trombosis y a su vez una vasoconstricción hasta llegar a la muerte celular. Entonces, por eso es muy importante conocer cuál es la fisiopatología. Si hay muerte celular, hay liberación de electrolitos y ya no van a estar en equilibrio como antes estaban, los que están intravascular y los que están extravascular, y tenemos cambios en los electrolíticos. Esa misma respuesta inflamatoria nos puede llevar, como hay fuga capilar, como ya les mencionaba, por esa permeabilidad, nos va a llevar a un estado de hipovolemia. Por eso es tan importante la restitución de líquidos en el paciente quemado. Ese estado de hipovolemia, que puede ser inmediata y a la vez sostenida, nos puede llevar a producir un choque. Entonces, ese choque que se presenta casi siempre en los pacientes que tienen más o menos el 30% de superficie corporal quemada. En los niños, un niño gran quemado se considera a partir del 15%. Entonces, a partir del 15% tenemos que iniciar un manejo agresivo por los líquidos. Puede también presentar hemoconcentración hasta 12 horas post quemadura, liberación de catecolaminas, vasopresina y angiotensina que van a producir una vasoconstricción periférica y en el lecho esplénico. ¿Eso para qué nos sirve? Hay órganos que son de vital importancia, como el cerebro, el riñón, el corazón, que demandan una mayor flujo sanguíneo. Eso nos sirve, presentamos esa vasoconstricción en el lecho esplénico para poder irrigar los órganos blancos, que son principalmente los que ya mencioné. Además de que va a haber disminución en la perfusión y oxigenación tisular. ¿A qué nos lleva eso? Si hay disminución en el flujo tisular, obviamente de esas zonas que yo les mencionaba, esa zona de estasis, puede ir creciendo y volverse una zona de coagulación. Entonces, eso nos va a hacer una quemadura más profunda y más extensa. Si era una quemadura de segundo grado superficial, se puede convertir en una de profundo hasta tercer grado. Entonces puede existir hasta depresión miocárdica, también el sistema inmune se ve afectado, el sistema renal y gastrointestinal. Todo esto tenemos que estar pensando en el servicio de urgencias para empezar a actuar desde ese momento. Si vemos que ya el niño está llorando, el niño está muy irritable, tiene mucho dolor, desde ahí es cuando tenemos que iniciar el manejo para el dolor. Y esto es lo que les hablaba, ¿por qué es tan importante el manejo en urgencias de los pacientes? Porque como vemos, el pico máximo de la quemadura, que en los demás el proceso inflamatorio se vuelve muy importante, aproximadamente de las 12 hasta las 48 horas empieza a descender. Por eso las fórmulas de manejo de líquidos lo llevan hasta 24 horas y algunos te dicen, bueno, puedes continuar en las 48, pero disminuye el flujo de líquidos en ese momento. Entonces, nuestro manejo inicial va a depender de qué tanto se extienda ese proceso inflamatorio y qué tanta respuesta inflamatoria pueda llegar al paciente. La hora cero, desde que sucede el accidente, es importante que la tengamos siempre en la mano para sobre todo hacer el manejo de líquidos. La otra cosa que les mencionaba que es muy importante que me gustaría que se llevara es la clasificación de las quemaduras. Tenemos las quemaduras de primer grado, que por lo general pues solamente se observa el eritema, son dolorosas, cicatrizan aproximadamente de 5 a 10 días y esto por lo general no deja ninguna secuela. ¿Cuáles son las más comunes que nos llegan en pediatría? Las quemaduras solares, ¿no? Este es un niño, les mencionaba los que estuvieron la semana pasada en la plática, que es un niño que estuvo en la alberca durante toda la mañana y tarde, durante las máximas horas se afectan los rayos UV,
y presentó toda esta quemadura en toda la espalda. La característica: rojo, no se podía poner ni la playera ni nada, tenía mucho dolor, y estas son la característica de las quemaduras del primer grado. Las del segundo grado tienen una subdivisión, se dividen en superficiales, que son húmedas, se observan las vesículas, que son confluentes y se vuelven pictenas, y las profundas, que son quemaduras blanquecinas, se ven más secas, muchas veces se confunden con quemaduras de tercer grado. Son dolorosas, pero a lo mejor no tanto como las de primero, y por lo general cicatrizan del día 10 al día 14, más o menos. Y las quemaduras de tercer grado, estas van a resultar de una necrosis y áreas avasculares, que es esa zona de coagulación que les mencionaba. Se ven acartonadas, son indoloras y requieren una cirugía reconstructiva. ¿Qué es eso? Una toma y una aplicación de injerto en esa área, porque es una quemadura que no va a llegar a cicatrizar espontáneamente como las otras. Esta es una área es una quemadura de tercer grado. Lo que pasa aquí y que se nos complica mucho es que el paciente quemado no llega con un solo grado de quemaduras, llega con quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y es ahí cuando empezamos a patinar en, bueno, ¿y cuánto le calculo el porcentaje? ¿Cuánto le pongo de líquidos? Estas sí, estas no, ¿cómo le hago? Entonces, por eso es importante siempre tener presente que no es un solo grado de quemaduras y que vamos a ver diferentes panoramas. Va a tener en unas áreas dolor, en otras áreas no va a tener dolor, y el manejo va a ser diferente. No va a ser diferente porque vamos a tratar de cubrir las mayores necesidades del paciente quemado. Que sería genial que hubiera un manejo prehospitalario. Ese manejo prehospitalario es desde la casa, desde que sucedió el accidente, que se retirara la sustancia con la que se quemó. Y bueno, sí, casi siempre los llegan manejados, o más bien son traídos por sus familiares. Entonces, pues realmente no hicieron ninguna otra cosa más que agarrar al niño y llevarlo corriendo al área de urgencias. ¿Qué pasa cuando llegan a urgencias? Pues se nos hace como que se nos enredan los cables y se nos olvida el ABCD que tenemos que hacer en todo paciente que llegue a urgencias, ¿ok? Entonces, si fuera manejado fuera del hospital y fuera manejado con líquidos, las recomendaciones que dice la AMA, que es la American Burn Association, ese niño es menores de 5 años y menos, administrar 125 mililitros de ribiotacato o solución Harman por cada hora que se está llevando, que tarda en llegar a su unidad donde lo vayan a atender. De 6 a 13 años, 250 mililitros, y de 14 años y más ya se maneja como un paciente adulto. Se deben de iniciar el manejo con 500 mililitros por cada hora que esté pasando, ¿okay? Entonces esto es bien importante porque si nos llega a la sala de urgencias, nosotros también tenemos que iniciar este manejo. Pues no, en ese preciso momento pues no tienes cuánto porcentaje tiene quemado, pero ya sabes que le tienes que iniciar los líquidos, y esta es la manera en que se deben de iniciar. Mientras, bueno, veo muchos aquí de enfermería, entonces es importante que ya ustedes vayan un paso adelante. Ustedes, yo siempre les digo, enfermería es mi mano derecha. Yo siempre me guío por ellos, y es porque están anotando las horas, porque están anotando qué le están administrando al paciente, y porque muchas veces antes de que yo lo esté pidiendo ya lo tienen ahí. Entonces ustedes son un pilar muy importante en el paciente, en el paciente en urgencias en general. Entonces ustedes ya van a tener ahí su solución Harman, porque seguramente el médico se los va a pedir y ya van a estar muy listos para todas las demás indicaciones. El ABCDE, que ya les había, que lo hemos mencionado y lo conocen mucho, ATLS, el curso también de reanimación para paciente quemado, lo maneja. Y lo principal, como siempre, vía aérea, verificar la permeabilidad, porque a lo mejor el niño no se quemó con una sopa que se le cayó, sino que estaba en su casa, dejaron una veladora prendida y se incendió la casa. Entonces tenemos que verificar la vía aérea porque puede tener una quemadura por inhalación. Entonces es importante verificar y pensar, sobre todo adelantarnos a que ese niño puede tener problemas respiratorios a corto plazo. B, la respiración. Si es así y estamos sospechando una lesión de vía aérea porque tiene vibrices quemadas, porque el niño está presentando dificultad para respirar, porque aparte de que se quemó la casa y él inhaló ese humo, se quemó la cuna donde él estaba y tiene quemaduras, y son quemaduras circulares en tórax que hacen un tórax restrictivo, va a tener dificultad
dificultad para respirar. Entonces yo ya sé que en cualquier momento ese niño va a requerir una vía aérea avanzada. Entonces tenemos que adelantarnos a que tenga un edema de la vía aérea y que no podamos intubar y se vuelva una vía aérea difícil, e intubar desde un inicio. La circulación, igual que en todo, y sobre todo en el paciente quemado, el punto es que no nos hagan un choque hipovolémico, que es lo que mayor presenta. Entonces, este paciente, como les mencionaba, desde que llega a la sala de urgencias debemos estar administrando líquidos en la cantidad que les mencioné por grupos de edad, y sobre todo ustedes, como les mencionaba, los de enfermería ya están poniendo los accesos venosos. Esos accesos venosos deben de ser dos de calibre grueso para que tengan una adecuada administración de líquidos. No importa si el área donde van a instaurar esa venoclisis está quemada, solamente hacemos todos los cuidados que hacemos, que normalmente llevamos a cabo para la canalización de esa vía, de ese acceso venoso, y poder iniciar el manejo de líquidos y de medicamentos lo más pronto posible. Ver el estado de conciencia también es importante, porque pasa algo muy frecuente en pediatría, porque estamos poniendo líquidos porque dice solución Harman y le estoy poniendo perfectamente la solución Harman, pero se nos olvida que el paciente pediátrico no tiene reserva de glucosa, y muy comúnmente y frecuentemente lo que pasa es que están haciendo hipoglucemias y no nos damos cuenta, y vemos al niño todo dormido y decimos, ¿qué está pasando? O sea, si le estás manejando líquidos, si le tenía mucho dolor y de repente empezó ya a quedarse muy calladito y medio dormido, hay que checar los desgloses, hay que vigilar el estado de conciencia. Y la otra es que si un niño con una quemadura muy extensa, o a lo mejor esa quemadura circular que les mencionaba no le está permitiendo tener una adecuada mecánica ventilatoria y puede sufrir hipoxia. Por eso, igual, desde que llega en la vía aérea estamos manejando flujos altos de oxígeno. Y la exposición, la gran mayoría de las veces vienen sin ropa porque ya se quemó, y si no es así tenemos que exponer al paciente, recortar, quitar todas las prendas, quitar aretes, quitar pulseras, quitar anillos, todos esos objetos, porque al final de cuentas el paciente quemado sufre esa permeabilidad capilar y va a tener edema. Entonces va a ser muy difícil que cuando estemos administrando los líquidos y queremos quitar alguna de esas prendas, pues va a estar bien la presión y puede causar más lesiones. Evaluar las lesiones y sobre todo conservar el calor. Los niños menores de 1 año, de 6 meses, no tienen la misma protección que nosotros de adultos, de poder temblar, poder producir calor, aparte de que sus vías metabólicas, ellos producen calor a través de vías metabólicas, no de tanto de movimiento como nosotros. Entonces los exponemos a una hipotermia, a una hipoxia, incluso a una acidosis si no estamos administrando adecuadamente los líquidos, y cada vez lo estamos haciendo una cadena de eventos, parece una cadena de eventos desafortunados para el niño, porque no estamos al pendiente de todas esas situaciones que lo pueden llevar a aumentar el riesgo de mortalidad en ellos. Ahora, este es el gran dilema: ¿cómo voy a calcular el porcentaje de quemadura en los pacientes? Existen los más comunes 3 métodos: la regla de los 9, que eso casi siempre lo empleamos más para adultos; Blood y Browder, que lo utilizamos más específicamente para los pacientes pediátricos, porque viene por cada área del cuerpo cuánto corresponde a la quemadura; y la técnica del 1%. Esa técnica del 1% me gusta porque no se queman solamente en un área. Cuando les derraman un líquido, caen en diferentes áreas del cuerpo y no podemos hacer la contabilidad total. Entonces, con la mano del paciente, sobre todo en quemaduras dispersas, para esto del 1%. Con la mano del paciente vamos a cuantificar el porcentaje de quemadura. Este es Blood y Browder. Esta debería de estar en todos los servicios de urgencias. Y pues más fácil, la del 1%, la palma de la mano del paciente, incluyendo los dedos, porque muchas veces nada más toman en cuenta lo que es la palma, no los deditos. ¿De qué va a depender la severidad? ¿O cómo vamos a clasificar a nuestros pacientes? Ya que está quemado, pues tenemos que saber qué vamos a hacer con él. Casi siempre pues dicen, pues en la unidad de quemado pues ya llega manejado, pero no, también nos ha tocado que lleguen a sala de choque y nosotros hacer todo el manejo inicial. ¿Qué pacientes ameritan hospitalización? Quemaduras moderadas, de segundo grado, del 15 al 25% de superficie corporal quemada; quemaduras de tercer grado, que son del 2 al 10% de superficie incorporada. Esos son pacientes que tienen que tener un manejo hospitalario.
Las quemaduras, obviamente las mayores, que son quemaduras de segundo grado mayor al 25% de superficie corporal quemada, las quemaduras de tercer grado mayor al 10% de superficie corporal quemada, y las quemaduras en áreas especiales. ¿Cuáles? En el manejo hospitalario, porque no todos van a tener a lo mejor la oportunidad de llegar a un tercer nivel o a un área de cuidados intensivos para pacientes quemados, pero sí tienen, mientras hay un cirujano y un pediatra que pueda manejar la quemadura, no hay ningún problema, se puede manejar en segundo nivel de atención. Pero estos pacientes de mayor severidad, como se clasifican, esos requieren un manejo de cuidados intensivos. Entonces, estos sí entran a quemados intensivos. Por sobre todo, menciono aquí las áreas especiales. ¿Por qué? Porque pueden dejar secuelas a grande plazo y van a requerir seguramente una cirugía reconstructiva. Las menores a lo mejor pudieran ser manejadas ambulatoriamente, las quemaduras de segundo grado, con menor al 15% de superficie corporal quemada, y quemaduras de tercer grado, pues deberían de ser, todas las quemaduras de tercer grado deberían de quedarse hospitalizadas para el manejo. Sin embargo, hay quemaduras de tercer grado menor a 1 centímetro, a 2 centímetros, y ese seguramente puede mejorar su estado, su evolución, entonces pudiera manejarse como ambulatorio. Yo soy egresada del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Allá, pues no sé si muchos recuerdan que sucedió lo de la guardería ABC. Entonces eso fue algo que marcó mucho el hospital donde yo estuve, y siempre lo mencionan como era un caos, el área de urgencias era un caos. No me imagino que no pudiéramos estar preparados aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para una catástrofe como esta. Yo creo que deberíamos de saber todo, por lo menos lo básico, el ABCDE, de qué le voy a hacer con urgencia al paciente, y de ahí poder establecer un manejo. Esa es una fotografía de ese día, donde pues prácticamente muchos de los bebés pues no se podían identificar. Una cosa que sí impactó mucho a todos los pediatras que estaban ahí, porque pues bueno, sí tenemos el conocimiento, pero nunca en esa gran magnitud y estar pensando en qué está pasando con todos los pacientes. Entonces por eso es bien importante que los servicios de urgencia nos estemos capacitando, como ya les mencionaba. Siempre, ya cuando hicimos todo el ABCDE, y ya estoy manejando los líquidos, porque ya tengo algo bien establecido de cómo iniciar los líquidos, mientras estoy sacando el porcentaje, mientras estoy pensando y calculando cuánto le voy a estar registrando de los medicamentos. Tenemos que investigar la historia clínica, ahí estamos viendo otra vez la vía permeable, la vena permeable, iniciar analgesia. Los antibióticos son muy controversiales en el paciente quemado, no a lo mejor no los iniciamos de primera instancia, pero sabemos que ese es un paciente que va a llegar a hospitalizarse y va a tener larga estancia hospitalaria, seguramente puede tener infecciones nosocomiales, y en base a eso podemos iniciar el antibiótico. La monitorización, ustedes también, enfermería, siempre son los que están, doctor, la TA, doctor, la frecuencia, doctor, tiene fiebre. Entonces siempre les digo, ustedes son los que nos están recordando todas esas cosas que a veces se nos pueden ir porque estamos pensando a lo mejor en la respuesta metabólica. A lo mejor yo también estoy pendiente de la uresis, que es muy importante en el manejo del paciente quemado, y se nos pueden ir, pero si ustedes nos están recordando, está pasando esto, aquí están anotados todos los signos, que debería de manejarse como cualquier paciente, con balance hídrico estricto y monitorización continua. Y bueno, y ya por último, los laboratorios y estudios como radiografías que pudiéramos utilizar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la restitución de líquidos? Como les mencionaba, ojalá pudiera llegar al paciente y ya le estuvieran manejando líquidos, pero muchas veces no llega así. Queremos oxigenar y perfundir esos tejidos para disminuir esa zona de coagulación y no se vuelva más extensa y nos haga quemaduras más profundas, y eso pues implique también el manejo más grande de líquidos. Evitar la isquemia orgánica, preservar el tejido quemado viable y minimizar el edema tisular. No le voy a pasar líquidos a como Dios me dio a entender, sino que tenemos fórmulas muy bien establecidas desde el año de 1950 y que se han ido modificando, y afortunadamente el manejo del paciente quemado ha ido modificándose también a partir de más o menos del año 2000. Entonces es bien importante que nosotros sepamos cómo hacer la restitución de líquidos y sobre todo en qué paciente sí le voy a manejar líquidos. Una quemadura como la que les mencioné del niño que estuvo en la alberca, que tiene quemaduras del primer
primer grado, a lo mejor no va a requerir un manejo de líquidos, solamente estar hidratando la piel, verificar la quemadura y nada más. ¿Qué paciente sí va a requerir un manejo de líquidos? Porque luego tiene, no sé, me han quemado y tiene 10% de superficie corporal quemada, perdón, y son quemaduras de segundo grado y ya le estamos manejando líquidos, ¿no? O sea, y ya está en ayuno y ya estamos haciendo cosas que a lo mejor se salen de los protocolos que debemos utilizar en los pacientes quemados. Entonces, vamos a manejar líquidos y la restitución de líquidos en quemaduras de segundo y tercer grado. Nosotros vamos a cuantificar el porcentaje de quemadura, no vamos a tomar en cuenta las de primer grado, sí las de segundo y las de tercero. Si nos da un porcentaje mayor al 15%, vamos a tener que empezar a utilizar las fórmulas de restitución líquida. Menor a este porcentaje, a lo mejor pudiera iniciar la alimentación normal y a lo mejor su plan de base de líquidos para estar hidratando las lesiones y que no nos empiecen a profundizar también esas quemaduras. Ahora, ¿cómo calcular los líquidos? Siempre pasa y bueno, ya está ahí el paciente en sala de choque y decía mi maestro de allá de Hermosillo, el paciente está tan grave que es más grave no pesarlo, porque ahí estamos, pues como que pesa 9, como que pesa 8, pues sí, pero ¿cuánto pesa? Porque a base de eso tú le vas a hacer un manejo de líquidos. Si yo estoy calculando un peso más grande y no lo tiene el paciente, pues obviamente voy a hacer un mal manejo de líquidos. Si me estoy quedando corto en el peso, pues obviamente tampoco voy a estar haciendo un manejo adecuado. Entonces por eso es importante que llegue y pesarlos lo más pronto posible y no perder tiempo con eso. Entonces, retomando lo anterior, ya verificamos la vía aérea, ya estamos colocando los catéteres periféricos, no dice catéter venoso central porque luego también perdemos tiempo en, vamos a colocar un catéter venoso central, no, por eso la enfermería ya luego está buscando sus accesos venosos, ya pesé al paciente y ya le estoy pasando la solución, no estoy perdiendo tiempo en ese momento y en esa hora que nos dice de manejo de líquidos, cómo podemos manejarlo, nos da tiempo a nosotros como médicos estar calculando el porcentaje de las quemaduras. Muchas veces lo que yo les digo, que llegue el paciente, que se le quite toda, que se exponga todo el paciente, tomamos fotos de las quemaduras y en ese mismo momento hacemos curación, lavamos, ponemos la sulfadiazina de plata y cubrimos las lesiones. Entonces, si no estás muy seguro y no estás perdiendo el tiempo en exponer al paciente, provocarle un estado de hipotermia, te bastan las fotos y estás cuantificando ahí tu porcentaje de quemadura para exponer lo menos posible. Entonces, ya que tengamos el porcentaje de quemadura, el peso del paciente, podemos utilizar varias fórmulas. Ahí está la de Galveston, que lo maneja para las primeras 24 horas y para las segundas 24 horas. Y esta es la fórmula de la AMLS, 3 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Nosotros en la unidad de quemados utilizamos la de Cincinnati modificada, que son 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, más los requerimientos básicos de líquidos en ese paciente. En todas las fórmulas, primero se va a pasar, las primeras mitades de líquidos se van a pasar en las primeras 8 horas y la segunda mitad de líquidos que nos dé se va a pasar para 16 horas. No importa si el paciente me llega, no sé, estaba en un ejido, se quemó allá la casa y el paciente tardó 4 horas en el traslado. Entonces me quedan 4 horas para realizar esa restitución de líquidos. En esas 4 horas le voy a pasar lo que me tocaba para las 8 horas, ¿ok? Porque si no se va a empezar a instaurar ese proceso metabólico y esa respuesta inflamatoria y van a ver qué catástrofe se va a volver ese paciente. Va a empezar a dejar de orinar, nos va a tener una mayor edema si no le pasamos esos líquidos, como debe de ser, va a incrementar las áreas de quemadura. ¿Por qué? Porque se empieza a secar, no está hidratada esa lesión y empieza a profundizar y a lo mejor de ser una quemadura de segundo grado superficial ya se vuelve una quemadura de tercer grado. ¿Qué es lo que nos va a determinar que estamos haciendo un adecuado manejo y una adecuada restitución de líquidos? Siempre la diuresis que nuestro paciente esté presentando es lo que va a marcar la pauta de cómo vamos a manejar los líquidos. A lo mejor tiene un 15-16% de superficie corporal quemada, le mandé inicio de manejo de líquidos, pero estoy viendo que está orinando 4 mililitros, 5 mililitros kilo hora, pues obviamente voy a decir, bueno, hay que bajarle un poquito los líquidos.
¿Por qué? Porque también acuérdense que entre más líquidos, pues vamos a producir también más edema. Entonces, siempre estar vigilando la diuresis, sobre todo cuando tiene, una cosa bien importante, cuando tiene una quemadura especial en genitales, yo le recomiendo que en cuanto llegue el paciente coloquen una sonda urinaria. ¿Por qué? Porque luego es muy difícil, se dermatizan los genitales, los niños el pubescente también se empieza a dermatizar y muy difícilmente van a poder colocar una sonda urinaria. Entonces, eso es mi recomendación. Es más fácil colocar una sonda que estar gastando en otras cosas el tiempo. Verificar cómo está el estado neurológico del paciente. Como les mencionaba, la hipoglucemia es lo que mayormente presentan los pacientes pediátricos. Es válido utilizar soluciones mixtas en el manejo del paciente pediátrico quemado, sobre todo por el riesgo de la hipoglucemia. Verificar los pulsos, y siempre hay que estar verificando los pulsos y el llenado capilar, porque también pueden presentar quemaduras circulares que nos puedan hacer síndromes compartimentales y empiecen a tener parestesias, dolor, y puedan perder la extremidad porque no nos percatamos de que tiene una quemadura circular y ya nos complicó el paciente. ¿Cuáles son los valores predictivos o qué es lo que nos dice cómo le va a ir a un paciente? En noviembre del año pasado nos hablaron de Tampico, del Hospital Canseco, que llegó una paciente quemada, una quemada, 95% de superficie corporal quemada. Y entonces lo primero que ella dijo al llegar al servicio de urgencias es: soy diabética. O sea, qué padre, ojalá todos los pacientes llegaran y nos dijeran: tengo esto. Ella era una niña de 9 años y lo primero que dijo fue: soy diabética, para que sepan qué me van a poner. Pues qué padre, pero no todos, bueno, al menos en pediatría, pues muchas veces no sospechas de eso, no piensas que vaya a tener alguna otra enfermedad o comorbilidad ahí agregada. A lo mejor en el adulto sí, y eso complica todavía más el paciente adulto. En pediatría tenemos que ver la edad, los extremos de la vida son bien importantes para los pacientes quemados, la superficie corporal quemada, el grado de quemaduras, lesiones, si existe una lesión por inhalación como esto que les presentaba, que a lo mejor se quemó la casa y el niño estaba en su cunita y estuvo expuesto, todos salieron y se acordaron después del niño y ahí van otra vez, se mete alguien más por el niño y estuvo ya expuesto a todos esos, al humo, a todo, a lo que se quema, pues tiene liberación de sustancias. Sí, bueno, ahora pues con los adolescentes cada vez es más frecuente el alcoholismo, el tabaquismo y el uso de drogas, y pues sobre todo saber las enfermedades preexistentes. Entonces, para que siempre lo tengamos en cuenta mientras uno está haciendo el manejo inicial del paciente cáncer de choque, que alguien salga y pregunte al familiar qué otras movilidades tiene el paciente. Las lesiones por inhalación, aunque no son muy frecuentes en quemaduras, sí suceden, y lo que más pasa es que este caso o este escenario que les presenté, todos salen corriendo del lugar de la escena y se olvidaron que el bebé está ahí en la casa o que el niño estaba dormido, y entonces ya regresamos. Por eso el manejo del ABCDE es importante también aquí. Hay que saber que la inhalación de productos que se está consumiendo, el vapor, si es por fuego directo, por vapor, sobre todo los jovencitos que ya andan en la mecánica y que de repente pues fue el radiador lo que soltó ahí, desencadenó la lesión. Si existe inhalación de monóxido de carbono o una inhalación de cianuros, hay que ver de qué están pintadas las paredes, si había algo que se pudiera destruir y soltar a diferentes tipos de sustancias, saber si fue un espacio cerrado o abierto. Eso es bien importante. ¿Estaba todo el cuarto cerrado o había algo abierto? ¿Dónde fue? O a lo mejor fue una explosión de un carro, que no se ve aquí, y naturaleza de las estructuras que son inflamables y cuánto tiempo estuvo expuesto. A lo mejor no se van a acordar en ese momento porque es muy impactante lo que sucede para los familiares, pero sí hay que tener un estimado de cuánto tiempo estuvo expuesto. Hay que verificar la exploración física, la presencia de las quemaduras faciales, revisamos las vibrisas. Si empieza el niño a toser y en eso, pues ellos no tienen el escudo así como un adulto, ellos a lo mejor te van a vomitar y vas a ver ahí los restos carbonáceos. Hay que verificar las vesículas orofaringeas, la presencia de hollín en la laringe, y pues el tratamiento, como siempre, mantener la permeabilidad de la vía aérea, la administración de oxígeno a altos flujos. Tenemos que valorar si requiere una ventilación mecánica asistida y sobre todo ahorita ya no está recomendado el uso en la administración de esteroides. Otros métodos
diagnósticos en los que nos podemos apoyar, son las radiografías, pero tenemos que tener bien presente que los cambios que se van a presentar radiológicos no son en las primeras 24 horas, pueden pasar hasta las 48 horas cuando empiecen a presentar esos cambios. Tomar, eso sí podemos hacerlo en el servicio de urgencias, tomar una gasometría arterial, a lo mejor una broncoscopía. No nos vamos a dar el tiempo para hacer una broncoscopía. Si ya estoy sospechando de una lesión por vía aérea, pues ya prácticamente estoy casi intubando al paciente antes de que sufra mayor edema de la vía aérea y se convierta en una vía aérea difícil. La espirometría pues también no es algo así en el servicio de urgencias que tengamos que hacer, pero dentro de los laboratorios sí podemos hacer la determinación de la carboxihemoglobina. ¿Qué vamos a hacer nosotros o qué nos toca en el servicio de urgencias para el manejo de la quemadura? Ya tomé fotos, como les mencionaba, para poder calcularlo tranquilamente sin presiones de que ya, por favor, necesito que cuánto porcentaje y calculemos más del porcentaje que lo que tiene. Entonces, ya cuando estamos tranquilamente con el paciente, podemos debridar si tiene vesículas. Ahorita ya está muy controversial, retiramos. Hay una línea del manejo del paciente quemado que dice retira las vesículas y otra línea que dice no las retires, es decir, de protección. Entonces nosotros sí retiramos vesículas, sobre todo porque el líquido que se encuentra dentro de él puede ser un medio de cultivo para otros microorganismos. Retiramos las vesículas. Si en ese momento yo no sé qué voy a hacer con ese paciente, si se va a poder ir a la unidad de quemados o se va a quedar aquí en el hospital, ni cuánto tiempo vaya a estar en el hospital, yo les recomiendo que en ese momento apliquemos, porque es lo que hay al alcance, y yo espero que tenemos sulfadecina de plata, aplicamos bien sulfadecina de plata, colocamos las gasas y hacemos un vendaje oclusivo. Y otra cosa, cuando hacemos el vendaje oclusivo siempre hay que dejar poder observar los dedos. ¿Para qué? Para verificar el llenado capilar, podamos sentir los pulsos y cómo está esa extremidad en dado caso de que presente una quemadura circular. Valorar las lesiones circulares como les mencionaba, y en ese preciso momento, si yo estoy viendo que tiene compromiso de tórax, estoy viendo que tiene una quemadura circular y ya está bien edematizada, tenemos que valorar la necesidad de una fasciotomía. Esto es lo más frecuente es que nos llamen y el paciente lo tengan así. Por eso les recalco mucho lo de colocar la sulfadecina y cubrir las lesiones que no estén expuestas, porque luego los tienen así y ahí están como semi-aislados, pero nada más con la sulfadecina puesta, y pues realmente pues ese no debería estar así fácil. Existe el manejo quirúrgico, pero antes del manejo quirúrgico, y es algo que yo aprendí ahorita en la unidad de quemados en estos 2 años que tengo ahí, es que existen apósitos biológicos o apósitos con antibióticos tópicos que nos van a servir para causar menos dolor a los pacientes, porque tener sulfadecina de plata significa que voy a estar haciendo curaciones cada 24 horas con el mismo medicamento, que nos va muy bien con la sulfadecina, sí, pero le causamos mucho dolor al paciente cada vez que descubrimos, cada vez que lavamos, porque tenemos que lavar bien y no dejar que esa sulfadecina se pegue. Entonces tenemos estas otras ventajas ahí en la unidad de quemados, como los apósitos biológicos. Vamos a ver el comercial, se llama IPFAS, que son crioprecipitados de células vivas, y se colocan en los pacientes en el área de la quemadura. ¿Para qué nos sirve eso? Disminuye los días de estancia intrahospitalaria y nos disminuye también el dolor en los pacientes pediátricos. Entonces, en cuanto llega, muchas veces nosotros colocamos esos parches. Días de estancia hospitalaria promedio con el uso del parche, 10 días. Entonces nos va bastante bien. Si les digo que por cada porcentaje se lleva aproximadamente 1.5 días, imagínense disminuir disminuir todos esos días a 10 días. Y lo otro son los antibióticos tópicos. Ahorita tenemos el parche Mepilex, que son unos parches que tienen plata, se colocan igual en la quemadura y hacen que el proceso de epitelización sea también menos doloroso, no lo tenemos que estar descubriendo diario, y eso pues tiene más tranquilo a los niños. ¿Qué nos permite aparte de eso? Su rehabilitación. Podemos levantar a los niños más rápido a caminar, a que se movilicen fuera de cama, a que se empiecen a mover las extremidades, porque muchas veces, ¿qué pasa? Los tienen acostados y tienen muchísimo miedo a moverse, y eso
nos deja secuelas también y tenemos que vigilarlas también, que las articulaciones se movilicen lo más pronto posible y sobre todo el paciente. La otra cosa que podemos hacer es la excisión tangencial, pero que también se hace en quirófano. Y por último, tenemos que valorar las lesiones continuamente. Entonces, si ya sé que mi paciente tiene una quemadura de tercer grado, ya estoy pensando que le vamos a hacer una toma y aplicación de injerto. Ahí en la unidad de quemados la hace el doctor Sergio Rivera, que es el cirujano pediatra que tienen aquí, es el de mayor experiencia, junto con la doctora Silvia, tienen mayor tiempo en la unidad de quemados, y bueno, él es el que nos realiza ahí los injertos dermopidérmicos. Y por último, los colgajos cutáneos. Si vemos que tiene una quemadura que ya dejó secuela, los colgajos cutáneos también son realizados en la unidad de cuidados intensivos para pacientes quemados por el cirujano plástico. Entonces, hay opciones para disminuir la estancia hospitalaria, pero lo más importante es lo que hacen ustedes en urgencias y cómo manejan ese paciente pediátrico quemado. A nosotros nos gusta mucho cuando vemos que a lo mejor no nos ha tocado de aquí de Tamaulipas, pero sí de otros estados que a lo mejor ya llegan con este tipo de manejos de apósitos con antibióticos tópicos, y pues bien padre, les va súper bien a los niños. Los niños son muchísimo mejor para manejar secuelas porque son más aventados, tienen menos miedo a hacer las cosas, y más si sabemos manejarlos con los parches estos o con una adecuada terapia desde el inicio. Tratamos de jugar muchos con ellos, ahí dentro de la unidad les ponemos pelota para que se levanten y empiecen a jugar con ella, tengan menos miedo de la movilización de las extremidades cuando se queman, que empiecen a agarrar y a sostener, que traten de pararse, sentarse. Entonces eso sí tiene mucho que ver desde que inician su manejo. Si llega el niño y no le pongo un analgésico, que lo ideal es un opioide, y lo dejo ahí tener dolor, obviamente va a ser un niño que va a quedar con mucho miedo, y pues toda su estancia en el hospital va a ser con mucho temor porque le estamos causando dolor. Estos son los injertos. Este es un niño que llegó ahí al Hospital General al área de choque, porque pues como son vacaciones están expuestos a mayor cosas y no tengo nada que hacer, pues ¿qué hago? Pues voy y juego. ¿Qué hizo? Agarró un spray y le prendió el cerillo, el encendedor, y pues se quemó las piernas. Entonces así es como llegó al área de urgencias. Colocamos los parches, los apósitos de plata. Esto es una quemadura ya de tercer grado. Obviamente disminuimos el porcentaje de quemaduras de segundo grado, de tercer grado, y delimitamos la quemadura con la colocación de parches. Entonces las áreas injertadas que tenemos que injertar son menos porcentaje. Es así donde se toma la muestra con el dermatomo, se toma un pedazo de piel, de la misma piel del paciente, y así se aplican las lesiones que son quemaduras de tercer grado. Esta es la paciente que les decía del Hospital Canseco. Hemos realizado traslados aéreos al Hospital Shriners en Galveston, y pues son bien felices los niños ya cuando se quieren ir, y bueno, ya cuando los vamos a dar de alta ya no se quieren ir, comen muy bien, juegan ahí adentro. Tratamos de hacer una estancia lo más corta, pero que se la pasen muy bien, y sobre todo pues manejar mucho lo del dolor en ellos, porque es lo que más secuelas pudiera dejar en ellos para después cuando regresan a los hospitales, pues unos tienen mucho miedo. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas.